y demás, que por ahí es muy probable que sea la primera vez que estuvieron. Así que bueno, vamos a tratar de completar en estas 2 clases que nos quedan un poco los temas, ¿sí? que preseleccioné, y luego después nos quedará el segundo examen y quedará el recuperatorio para quien haya estado ausente o quien tenga que recuperar el primer examen. Y bueno, nada, terminaremos en el cuatrimestre, un cuatrimestre que la verdad no sé qué sensación tienen ustedes, pero que ha volado, porque ya esta semana es noviembre, después queda muy, muy poco, ¿sí? Ahí le estoy dando acceso al resto de los chicos que se van sumando. Bueno, profe, Hola Cristian, ¿cómo andas? ¿Todo bien? bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, sí, estamos, se hace largo el año, se hace largo la última parte. Comparto ahí ya el cansancio del final del año. Es como que se acumula todo, ¿no? Profe, el parcial es el 15, ¿no? No me suena el 15 porque es miércoles, creo. Sí, ¿No? 13. Pero es el 13. 13, el 13, Es el sí, 13. Sí, sí, sí. Se me chipoteó, estaba Es corrido esa el, semana. Es esa semana. el almanaque. Es esa semana. Sí, sí, sí. Eh, sí, correcto. Bueno, ahí ya que se han sumado la mayoría de los presentes, eh, para ir avanzando, ¿sí? Y aprovechar bien el, el tiempo, sobre todo con los temas. Algunos comentarios en general. Eh, los exámenes estuvieron bien, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, ya que la nota sea superior a 4, es que han dado la talla, si se quiere. Eh, la verdad que no recuerdo, la semana anterior corregí cerca de 100 exámenes, así que no recuerdo los casos particulares. Sí les puedo comentar que, bueno, con algunos o algunas que se han acercado y demás, puede haber algún 7 menos por ahí dando vuelta. El 7 menos está promocionado, ¿sí? Tengan en cuenta que para el segundo examen no se puede dar de nuevo la situación del 7 menos, tienen que sacar de un 7, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Eh, ¿Qué más al respecto? Sí, Lorena, Hola, buenas tardes. ¿eras vos la del 7 menos o no? No me acuerdo. No, Hubo no, no, algunos 7 menos. no, no, yo no saqué 7 menos. Bueno. Una consulta, porque recién me conecté y estaba como medio intermitente en internet. Sí, ok. ¿El segundo parcial es el día 13? Bien, vamos con eso entonces. Exámenes, día 13, segundo parcial, ¿sí? Lunes, misma modalidad, horario. El lunes 20 feriado y el lunes 27 es el recuperatorio, ¿sí? La verdad no recuerdo si hubo notas por debajo del 4, pero sobre todo sí sé que hubo ausentes, así que eventualmente para quien no alcance el 4 para el segundo examen o bien tenga que recuperar el primero o haya estado ausente en alguno de los exámenes, bueno, el lunes 27 hacemos el recuperatorio, ¿sí? Y al otro día ya les estoy compartiendo las notas finales, ¿sí? Generalmente cuando tenemos el segundo examen, ¿sí? Durante esa semana al otro día o a más tardar, por ejemplo, el miércoles, ya les estoy compartiendo las notas, sobre todo si hay alguien que tiene que recuperar eh, el, segundo, el segundo examen. Eh, Así que quienes el 13 sí estén en condición de promoción y le haya ido bien, obviamente, en ambos exámenes, bueno, esa va a ser la última clase, ¿sí? O el último día que nos veamos, ¿sí? Para quien tenga que dar el final, yo siempre la recomendación es que traten de anotarse ahora en diciembre, así después no se les dilata mucho más y no se les va hasta después viene enero, ya febrero cuesta más, naturalmente en febrero se anota muy poquito, casi nadie, y después empieza el año y es más complicado, entonces si eventualmente alguien tiene que dar el final, tampoco es tan grave. El final va a ser un poco la mezcla de estos temas, ¿sí? Un poco como les reiteré alguna de las clases, la sugerencia también es que traten de anotarse, eh, vieron que estamos nosotros y hay otra comisión los martes a la mañana, creo que es, o los jueves a la mañana, no recuerdo, esa comisión es del plan viejo,
Entonces por ahí les puede aparecer la opción del martes a la mañana. Tengan en cuenta que a veces se puede dar alguna diferencia en algunos temas, además por el tema de las clases o en algunos feriados que hemos tenido, ¿sí? Entonces siempre la sugerencia es esa. Si quizás no lo pueden hacer el día, no pueden el lunes a la noche y pueden el jueves a la mañana, me avisan y eventualmente lo puedo tomar yo, ¿sí? El examen. Segundo parcial va a ser igual, de igual forma, ¿sí? Escrito serán 5 preguntas también. Quizás o una sexta, así, como la que hicimos para el primer examen. Y las preguntas van a salir de estos apuntecitos que quedan, un poco algunas herramientas de calidad que me parece importante que las sepan porque son de bastante aplicación. Y después de lo que es la unidad de auditoría, ¿sí? Que auditoría es una de las cosas más importantes también a la hora de la implementación de un sistema integrado de gestión. Así que esa unidad vamos a tratar de terminarla la clase que viene, obviamente, sí, vamos a ver si podemos empezar un poquito hoy, si no, la clase que viene la vamos a terminar porque ya después nos queda ya directo lo que son los exámenes, ¿sí? Esto todo muy acotado, como les decía. Hay un apuntecito que les compartí de 5S, que la realidad que, como les decía, es un tema también que es súper interesante. Léanlo, ¿sí? Léanlo, es muy breve, ¿sí? Es muy genérico, ¿sí? Un poco, si hay alguna pregunta de 5S, puede ser en lo que refiere para qué sirve, ¿sí? O qué gana una empresa, ¿sí? Una organización implementando, ¿sí? Esa herramienta, ¿sí? Pero después no preguntamos ni las S en japonés, cómo es que están y demás, porque no es el objeto de que ustedes sepan japonés para esta materia. Pero sí que conozcan, ¿sí? De qué trata. Es un apuntecito, como le dije, muy breve, muy chico. Así que va a estar, seguramente las preguntas salen de estos apuntecitos. Yo les separé un poco lo que les avisé la semana anterior, les separé en un apartado, ¿sí? En LB a una sección que dice apunte segunda parte, donde sí, algunas slides y demás que nosotros las vamos a pasar, ¿sí? Así que directamente tomen, ¿sí? Si se quiere, estos apuntecitos que figuran o que dicen apuntes segunda parte, ¿está bien? De ahí van a salir las preguntas, que siempre es las dudas o de dónde vienen, digamos, las consultas de ustedes, bueno, qué preguntas va a hacer y demás. Seguramente la clase que viene hagamos un repaso, así como solemos hacer siempre antes de cada examen. Como les decía, en líneas generales el examen estuvo bien. Era esperable que les vaya bien, porque un poco como ya hemos compartido en otras materias, siempre las preguntas apuntan a lo que venimos viendo, e incluso siempre trato de dar la posibilidad de repasar una semana antes y que ustedes hagan foco en algunas preguntas, así que a la mayoría les fue bien. Quizás para quienes no hayan podido alcanzar la nota de promoción, es probable que por ahí haya faltado un poco más de tiempo de lectura y de estudio, que es normal también en esta época. Pero como les decía, si eventualmente tienen que dar algún final, también las preguntas van a ser muy similares a esa parte, ¿sí? Eh, Así que eso es un poco una breve, digamos, devolución de lo que fue el primer examen, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que haya quedado? ¿Algo que tengan que quizás me esté olvidando? No, de mi parte no. ¿No? Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Vamos a avanzar. Eh, Les voy a proyectar el apunte, ¿sí? A ver. Bien. Bueno, un poco como estuvimos hablando, sí, varias de las clases anteriores, eh,
La realidad es que, a ver, un poco por cómo estaban diagramados los temas y demás, sistema integrado de gestión es una materia muy completa, ¿sí? Donde muchas veces el objetivo, yo estaba mirando los cursos que da IRAM y demás, que uno puede, si tienen la opción el día de mañana de anotarse a alguno de estos cursos, son cursos intensivos que quizás duran algunas semanas, ¿sí? Pero que permiten por cada norma, ¿sí? Un poco esta que nosotros estuvimos viendo, 9001, 14001, 45001 y demás, por cada normativa, hacer una especie de doble clic y empezar a ver cada uno de los apartados de la normativa. Están los cursos de auditor líder, etcétera. Son muy interesantes. Estaban viendo que salen algo de 56.000 pesos, una cosa así. Puede resultar un poco costoso para la economía de cada uno de ustedes. Muchas veces las empresas sí suelen pagar estos cursos a veces a los departamentos de calidad o a algunas personas interesadas, porque resultan ser una formación muy interesante y más que tiene el aval de IRAM, ¿no? Particularmente hay incluso algunos cursos también que da IRAM que tocan alguna de estas herramientas que nosotros vamos a ver, ¿sí? Como les decía, la decisión de quizás avanzar un poco más por el lado de calidad, un poco es donde más experiencia tengo. Nosotros estamos participando y avanzando con un proceso de certificación de 2 empresas que quieren certificar y obtener su certificado ISO 9001. Poco lo que les pregunté, o una de las preguntas del examen apuntaba a eso, de los beneficios, ¿sí? que obtenía una empresa, una organización a la hora de implementar sistemas de gestión, ¿sí? También en algún momento hablamos y les pregunté respecto a lo que era la relación con el fenómeno de la globalización, y un poco lo que me toca, así a modo de experiencia, es, digamos, formar parte de una empresa que quiere implementar una certificación o quiere certificar un sistema de gestión de calidad, porque particularmente el mercado en el que participa se ha puesto bastante más exigente y empezó a notar que los competidores que se presentaban en la licitación tenían, ¿sí?, su sistema de gestión de la calidad, y eso pesaba a la hora de decidir o optar por una empresa u otra, ¿no? Entonces, la realidad es que para implementar un sistema de gestión de calidad en una empresa, en una organización, uno tiene que empezar a controlar algunos aspectos, ¿sí? Tiene que tratar de disminuir, ¿sí?, lo que más pueda en lo que es la variabilidad. Nosotros hablamos del concepto de variabilidad, algunas clases anterior al examen, ¿sí? Y un poco decíamos que era la dispersión, si se quiere, de lo que eran las características o alguna variable que nosotros predefiníamos. Por ejemplo, la temperatura de un producto, ¿sí?, o la longitud de una pieza. Entonces nosotros estuvimos estudiando que las empresas lo que buscan es entregar sus productos y que todos tengan la misma temperatura, que todos tengan la misma longitud, etcétera, ¿sí? Eso, ¿sí?, es la variabilidad. Cuanto menor sea esa diferencia o esa dispersión de valores, mejor para las empresas, porque va a entregar un producto, ¿sí?, que va a tener las características, ¿sí?, de calidad acorde a lo que le pide su cliente. Recuerden la importancia de los clientes. Todo esto nosotros lo hablamos en aquella primera parte que parece que quedó tan atrás, ¿sí? Entonces, a la hora de pensar en cómo disminuir, ¿sí?, y cómo trabajar lo que es la variabilidad en una producción, aparecen ciertas técnicas, ¿sí?, y ciertas herramientas que nosotros vamos a mencionar, porque nos vamos a estudiar todas y vamos a ver algunas de las más conocidas y utilizadas. Después va a quedar lo que es el control estadístico del proceso, que es una materia aparte, ¿sí?
que de hecho IRAM también da un curso sobre control estadístico de procesos y demás, que nos van a permitir a nosotros, ¿sí?, controlar, si se quiere, lo que es la producción, ¿sí? Un poco las herramientas de calidad nos sirven, entre tantas cosas, ¿sí? A modo de resumen acá les comparto, ¿sí? Esta puede ser una pregunta de examen, también ya para que vayan anotando. La utilidad, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Bueno, primeramente para detectar inconvenientes, detectar problemas en una determinada producción. Después, una vez que detectamos esos problemas, bueno, yo no me tengo que quedar únicamente con el problema. Voy a querer saber por qué, ¿sí?, ocurre ese determinado problema, ¿sí? Y si lo que nosotros determinamos que como posibles causas, ¿sí?, eh, son adecuadas o no, bueno, también vamos a tener alguna herramienta de calidad que nos permita analizar esa situación, prevenir, ¿sí?, a modo, ¿sí?, de prevención, ya pensando a futuro, ¿sí? La implementación de alguna de estas herramientas también nos va a ayudar para eso, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las 7 herramientas de calidad? Yo voy a ir pasando, ¿sí?, algunas más rápido, como les digo, para que podamos ir avanzando, ¿sí?, en estas 2 clases que nos quedan. Las 7 herramientas de calidad y con las que vamos a trabajar y mencionar son flujograma. Seguramente en algún momento, si no fue en su trabajo, en algún manual, ¿sí?, o en algún proceso han visto un diagrama de flujo, ¿sí? Un poco a través de estas figuras, ¿sí?, geométricas nos muestran un poco el camino que va a seguir un determinado producto, ¿sí?, durante un proceso, ¿sí? El diagrama de Ishikawa o espina de pescado, muy conocido también, un poco por la forma esa así de pescado que tiene esa forma gráfica. Nos permite, ¿sí?, identificar posibles causas de una determinada limitación, de un determinado inconveniente. Las hojas de verificación, o comúnmente conocidas como checklist, ¿sí?, también muy utilizadas. Lo que es el diagrama de Pareto, ¿sí?, también otra herramienta que es muy útil, que también la podemos conocer como el diagrama de lo que es el 80-20, ¿sí?, que en algún momento también deben haber escuchado, ¿sí?, o haber visto algún estudio y demás, ¿sí? Acá tiene obviamente todo un cálculo detrás de eso y demás para llegar a la real o adecuada utilización de la herramienta, ¿sí?, que nosotros particularmente en esta materia no lo vemos en lo que es gestión, ¿sí?, de calidad, que completamente hacemos ejercicio y demás, pero sí, como les decía, está bueno que la conozcan. Después lo que es histograma y diagrama de dispersión, ya herramientas un poco más gráficas, donde empieza a jugar un papel fundamental de lo que es el Excel. Recuerden algo que hablamos ya en varias clases y les comentaba y les sugería la importancia de utilizar la herramienta, ¿sí?, la importancia de ustedes poder aprender, no sé si la facultad los da, los cursos y demás, pero si no, básicamente a prueba y error, o hoy con algún video de YouTube y demás, la importancia de conocer algunas herramientas, ¿sí?, que nos da el Excel, ¿sí?, a utilizar alguna En forma. profe, en la Facu están dando el curso avanzado. Ah, Ahora este bien, jueves es la última clase. Me anoté. ¿lo Y estás está muy haciendo? bueno. ¿Cómo? Lo estás haciendo, digo, sí. Sí, 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 está muy bueno. Está muy Está bueno. buenísimo, está buenísimo. Bueno, Pasa que hay cursos que por ahí pasan desapercibidos y sí, nada, sería bueno que tenga más difusión. exactamente. Habría que agregarle un poco más de marketing, si se quiere, a esos cursos, porque la realidad que supongo, no lo sé, supongo que son gratuitos, sí, ya si los da la universidad, eh, Sí, 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 son son gratuitos. como materias de 8 clases. Ajá, El mira, profe, la verdad que enseña muy bien, tiene toda la paciencia, nos deja hasta las buenísimo. clases grabadas. Bien, bien, bien. Mirá, es muy bueno eso porque, como le digo, a ver, si la universidad también por algo lo promueve, digamos, este tipo de cursos y demás, por algo es, ¿no? O sea, esta herramienta diría que para todo aquel que trabaja en una empresa, en una oficina técnica,
en algún área técnica en particular o en algún área administrativa y demás, es una de las más utilizadas, ¿sí? Hoy incluso muchas veces pasa que nuestros números los llevamos en un Excel, ¿sí? A título personal, como les comentaba, uno lo puede utilizar para cosas de la diaria y demás. Entonces es muy útil, ¿sí? Que aprendan al menos conceptos básicos, ¿sí? De esta herramienta, porque les va a servir y mucho, ¿sí? El diagrama de dispersión, ¿sí? Si se quiere, un poco muestra cómo se comportan ciertas variables transformadas en un gráfico, ¿sí? Y es una manera mucho más sencilla de interpretar, ¿sí? Y cómo representar, si se quiere, muchos valores, ¿sí? Piensen que, como hemos hablado, muchas veces algunos instrumentos o alguna toma de datos y demás se hace de forma numérica y después uno tiene que analizar esa información. Piensen que el análisis de la información muchas veces se da a través de gráficos, ¿sí? A través de indicadores, como vimos, ¿sí? Y por último, el control estadístico de proceso, donde básicamente entra a jugar ahí un papel importante lo que es la estadística, ¿sí? El uso y el estudio de ciertos conceptos de estadística a la hora de controlar lo que es una producción, ¿sí? Controlar una producción, controlar o estimar variables, ¿sí? Pero acá, como les decía, juega mucho o un papel muy importante lo que es estadística, variable normal, media, desvío, algunos conceptos que a veces son medios feos, ¿sí? Porque tienen ahí una cuota de matemática importante, pero que son muy utilizados. Muchas de estas herramientas hoy con la aparición de software y demás muy desarrollados, ¿sí? Evitan, por suerte, hacer muchos cálculos y directamente nos arrojan, ¿sí? Ciertos análisis, ciertos gráficos y demás, que básicamente nos solucionan a nosotros o nos hacen ahorrar un montón de tiempo, ¿sí? Como les decía, la herramienta de lo que es el control estadístico de proceso es muy importante, ¿sí? Para lo que es el control de la producción, la estimación, ¿sí? De lo que es una determinada variable a lo largo del tiempo, ¿sí? Observar si básicamente esa variable que nosotros definimos, longitud, por ejemplo, de un material, se encuentra dentro de los límites, ¿sí? De control que se pone una empresa o se encuentra dentro de lo que es la especificación que nos envía un cliente. Y fíjense por qué la importancia y por qué les comentaba lo interesante que resultan estas herramientas para lo que es un sistema de gestión, porque básicamente si nosotros no tenemos controles o no tenemos básicamente nuestra producción ordenada, ¿sí? Esa variabilidad controlada, es difícil que podamos certificar y que podamos demostrar que nuestro sistema funciona de una manera adecuada. ¿Está bien? Entonces el uso de estas herramientas nos va a permitir, bueno, yo para controlar la producción uso esta herramienta, por ejemplo. Entonces puedo demostrar, ¿sí? O bien, si surge algún inconveniente, ¿sí? Utilizo un diagrama de Ishikawa, un diagrama de Pareto, o a través de un diagrama de flujo puedo demostrar, ¿sí? Cómo es la secuencia de mi proceso. Entonces son herramientas que ponen en manifiesto lo que nosotros hacemos, ¿sí? Bueno, a través de un diagrama de flujo, por ejemplo, muestro, fíjense, ahí hay un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Sobre qué hacer, ¿sí? En el caso o cómo solucionar el inconveniente de que una lamparita no funciona. Esto trasládenlo al ejemplo que quieran, ¿sí? En una empresa, en una organización, en una línea de producción, en una empresa de servicios, lo que sea, ¿sí? Bueno, supongamos que nosotros tenemos que demostrar qué hacemos, ¿sí? Para solucionar el inconveniente de, por ejemplo, cómo solucionar cuando una lámpara no funciona, cuál es el proceso que tenemos, ¿sí? Bueno, lo podemos demostrar a través de un diagrama de flujo. Recuerden que, como vimos en la primera parte,
a un sistema de gestión se lo abastece constantemente con documentos, realizando documentación, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que es un diagrama de flujo resulta muy importante, o una herramienta muy importante como información, ¿sí? Para demostrar cómo nosotros encaramos ciertos procesos, ciertos inconvenientes, ¿sí? Particularmente a través de ciertas figuras geométricas, ¿sí? Nosotros vamos a, en algún punto, tener que tomar decisiones, ¿sí? O avanzar o no, o proceder a realizar alguna modificación, etc. ¿Sí? La particularidad que tiene es que nos da como una visión general, ¿sí? En este caso de lo que es la lámpara no funciona, este inconveniente en particular, ¿sí? Y también nos permite lo que es simplificar muchos procesos, ¿sí? Eso también es muy importante e interesante, ¿sí? Eh, Acá lo que les comentaba respecto a que existen ciertos símbolos geométricos, ¿sí? Que uno, de la simple observación, ¿sí? Puede conocer de qué se trata, ¿sí? Creo que alguien levantó la mano por ahí, no sé el orden. Levantamos entre Rola y yo, pero si quiere que arranque Rola primero. Dale, sí, sí. Leandro, Sí, Rolando, ¿cómo el estás? diagrama de flujo, bien, bien. ¿Lo podés también utilizar como para mantenimiento y lo adaptás con un sistema lógico? Sí, seguro. A ver, está buena la pregunta. No sé si tuvieron alguna asignatura de programación o de informática y demás, o si alguien, ¿sí? Fuera de la universidad hizo alguna vez algún curso de programación, ¿vieron? De sistema Yo vi software. algo de Arduino, que me hace Bueno, acordar a eso. bien. La lógica, antes de nosotros llevarlo, ¿sí? Al código, como le dicen en programación, ¿qué es el código? El código es, si se quiere, la forma de cómo uno puede codificar, ¿sí? Y un poco transmitirle a un sistema qué tenemos que hacer, cómo avanzar, qué variables, ¿sí? Hay que controlar. Si, por ejemplo, quiero prender una lámpara, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y probablemente voy a tener que enchufar el cable a la línea de red y después voy a tener que tocar el interruptor, por ejemplo, ¿no? Si tengo un tipo velador. Entonces yo eso, si quiero que me lo controle un sistema informático, lo voy a tener que traducir a un código, ¿sí? Y ese código o ese sistema va a leer ese código y lo va a llevar un poco a lo que es un software y demás. Para lo que es mantenimiento, para lo que es sistema, particularmente para lo que es electrónica y demás, se utiliza mucho este tipo de diagramas donde uno lo que hace es, si se quiere, transmitir a través de simbología, de figuras y demás, ¿sí? Un poco utilizando la lógica. Esto funciona con el 0-1, el sí y no, el verdadero y falso, y es un poco el ejemplo que ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, lo primero que se hace es identificar el problema. El segundo paso, que se analiza el problema, ¿no? Bueno, ahí empieza una primera pregunta, ¿no? ¿Se puede resolver? Y ahí tenemos como dos respuestas, por eso la lógica, ¿sí? Por eso el 1 y 0, ¿sí? Por eso el verdadero y falso. Digamos, es un poco el principio de lo que es la informática y la programación, ¿sí? Vieron que en sistemas se habla un poco en el código binario que le dicen, es sí y no, 1 y 0. Bueno, esto, ¿sí? Se puede utilizar o es el principio de lo que es la programación y lo que es, si se quiere, el software, ¿sí? Y la codificación, y puede utilizarse en diversas áreas, ¿sí? Esto es en calidad, imagínense para resolver, como ahí, bueno, Rolando decía, un inconveniente en mantenimiento, ¿sí? Esta especie de troubleshooting que le dicen en mantenimiento, ¿no? O ustedes mismos, si agarran el manual de mantenimiento de su televisión, ¿sí? Se van a encontrar seguramente con este tipo de diagramas de flujo donde les dice, bueno, no enciende, ¿no? Bueno, ¿por qué no enciende? Y de ahí se derivan, vieron varias cosas, seguro algún ejemplo han tenido o han visto, ¿por qué no enciende? Paso número 1, pruebe que
esté conectado a la red de 220. ¿Está conectado a la red de 220? Si es sí, bueno, pasá al segundo paso. Si es no, te va a decir pruebe conectando la red de 220, el cable, ¿sí? A la red de 220 V. Y esto, ¿sí? Se va a ir trasladando de esa manera, ¿sí? En el manual de los autos también. Manual de los autos, sí, sí, totalmente. Sí, Natalia, que ahí... No, quiero tratar de entender los símbolos de referencia. O sea, estos símbolos, nosotros los podemos poner como para remarcar algo con respecto a la función, o cómo es el tema para entenderlo bien. Exacto. Cada uno de estos simbologías, vos observando el diagrama, ¿sí? Tiene un significado, ¿sí? Tiene una función, ¿sí? De repente, observar un rombo implica, si vos observás el proceso, en tener que tomar una decisión, ¿sí? Es decir, y llevarlo al ejemplo, ¿no? ¿Se puede resolver? Vos ahí tenés que, o necesitas una respuesta, ¿sí? Vos ya identificaste O sea, sería guiándonos, o sea, si me da un rombo, sería guiándonos con el diagrama de flujo. Exactamente. Ok. Vos, supongamos, identificaste el problema, ¿sí? ¿Qué es la identificación del problema? Bueno, un proceso determinado. Vamos a llevarlo a algo más, algo puntual, como le decía. La radio no enciende, ¿sí? Ese es el problema que vos tenés. Fíjate, es un proceso que vos tenés, ¿sí? Lo vas a analizar ese problema a través de brainstorming, ¿sí? Un poco con la gente de mantenimiento, etc. ¿Sí? Bueno, una vez que vos analizaste ese problema, lo más probable es que lo quieras resolver. Bueno, vos vas a querer o necesitas que encender esa radio, ¿sí? No enciende la radio, no enciende el motor, el ejemplo que quieras, ¿sí? Bueno, se puede resolver, en este caso particular, implica ya tomar una decisión al respecto, o al menos de esa respuesta, ¿sí? A esa pregunta, tener que tomar alguna decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente de esa respuesta nosotros tengamos que ir por un camino o por otro. Por eso les ponía el ejemplo de la televisión, ¿sí? No funciona o no enciende. Lo primero, cuando ustedes llaman, otro caso, ¿sí? Cuando llaman a internet, que se quedan sin internet, ¿sí? La persona que los atiende del otro lado está en piloto automático, ¿sí? Como quien dice. Y lo que utiliza es un diagrama, ¿sí? de flujo, donde, de acuerdo al inconveniente por el cual ustedes están llamando, van siguiendo cada uno de estos pasos, ¿sí? Ya lo tiene automatizado, ¿no? O sea, no tengo internet. Lo primero que nos dicen cuando nosotros llamamos para reclamar porque no tenemos internet, ¿sí? Es, ¿chequeaste que el módem está encendido, por ejemplo? Si es sí, la segunda respuesta te dice, bueno, fíjate si no tenés la lucecita tal prendida. Y por eso, ahí está bueno, las respuestas son un boot. Mismo hoy se utiliza mucho, vieron, hay algunas páginas de internet que te dice, chatea con Leandro, y te aparece abajo una especie de cuadro así como para iniciar una conversación. Es esto, ¿sí? Es, ¿por qué querés chatear con Leandro? ¿No? Entonces te da una serie básicamente, de procesos, si se quiere. ¿Por qué no tengo internet? Porque me está cobrando muy caro, porque no me anda a la velocidad por la que contraté. Bueno, uno hace clic, digamos, en no me anda en la velocidad por la que contraté, y empieza, la computadora va leyendo casualmente este diagrama, ¿no? Y empieza como a hacer algunas preguntas, ¿sí? Entonces, en base a lo que uno va respondiendo, el sistema nos va arrojando ciertas respuestas, ¿sí? Bueno, por eso es que ahí, como agregaban anteriormente, creo que era Mariel también que comentaba lo de Arduino y demás, es el principio de lo que son los sistemas informáticos y lo que es la programación, ¿sí? Sí, Esto profe, después se perdón. lleva un código. Sí, dale, Pablo. No, que mantenimiento se usa porque es rápido de encontrar la falla. Porque a un simple vistazo, en una hoja en un diagrama de estos, por ejemplo, encontrás la falla más rápido. Claro. Porque no tenés que empezar desde el principio ni yendo al final, sino Exacto. buscando la etapa, por ejemplo, de algún proceso. Pero Exactamente. sí se puede llevar a cualquier rubro. Sí,
como les decía, de hecho, si ustedes hacen algún curso de programación, lo más probable que les empiecen a enseñar, ¿sí? Utilizando este tipo de diagramas, ¿sí? Las casitas, les decíamos nosotros en la facultad, ¿sí? Uno va armando esta especie de diagrama y después esto lo lleva a lo que es básicamente la programación, la codificación. Así que observando cada una de estas figuras, ¿sí? Por eso yo le agregaba el cuadro como simbología de referencia, nosotros vamos a poder observar que hay distintas funciones al respecto. Es muy utilizado, como les decía, en informática, en mantenimiento. Ustedes, ¿sí? En lo que es la parte de seguridad, imagínense para un accidente, ¿sí? Pensemos, un operario u operaria, ¿sí? Se cortó un dedo, por poner un ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos a partir de ahí? ¿Sí? Llamamos... Y ahí lo hacemos con el árbol de causa nosotros. Bueno, un árbol de causa. Eso para identificar por ahí las causas si se quiere, de ese inconveniente en particular, ¿no? Pero para tomar una decisión al respecto, ¿no? Llamo a la RT, no lo toco, llamo a la emergencia, supongamos, ¿sí? O bien, si hay un médico en la empresa, llamo al departamento de personal para que venga el médico. ¿Está el médico? Si no está el médico justo de guardia, ¿qué hago? ¿Llamo a la emergencia? O bien hay una persona que hace primeros auxilios. Bueno, hay todo este tipo, o existen todo este tipo de procedimientos para un montón de actividades, de ramas, y por eso es que es tan útil, ¿sí? Piensen en, como ponía este caso particular de una persona que se accidenta en una empresa, ¿sí? Más allá obviamente, de conocer por qué se accidentó, cuáles fueron las causas y demás. ¿Qué hacer con una persona accidentada? Supongamos que en ese momento ustedes no están en la empresa y en la empresa trabajan 10 personas, ustedes son los responsables, supongamos, ¿sí? En ese momento no están porque forman parte de una contratación externa, ¿sí? Y identificaron ciertos peligros. Trabajan con máquinas, ¿sí? Pueden cortarse, etc. Bueno, ¿sí? Este diagrama, si se quiere, viene bien si ustedes lo diseñan para, mirá que cuando nosotros no estemos, si hay alguien que se corta un dedo, por ejemplo, seguí estos pasos, ¿sí? Muchas veces vieron que dicen, no, directamente llamar a la emergencia, si hay algún médico que la atienda al médico, sino que alguien que sepa el primer auxilio. Bueno, eso tiene un procedimiento. ¿Por qué? Porque después está la RT, después está la persona que hace juicio o no, después está el jefe que se enoja por tal cosa. Bueno, teniendo un procedimiento, ¿sí? Poco ayuda a ordenar todo esto, ¿sí? Por eso la utilidad, digamos. Les dejo, digamos, como la idea también para distintas situaciones que se puedan presentar. Bueno, acá tienen una muy buena herramienta para eventualmente atender, ¿sí? Distintas posibilidades, ¿sí? Entonces, imagínense alguien ya existiendo un procedimiento al respecto para este tipo de casos, ¿sí? Utilizando el diagrama de flujo. Si ustedes no están, te llaman o lo llaman, es decir, fíjate que hay un procedimiento para accidente de empleado, listo, leen, bueno, van a ir, está, no está, ahí o no hay, listo, tienen y toman la decisión correcta, ¿sí? Así que por eso está muy bueno, ordena un montón de procesos, es muy interesante, ¿sí? La idea es que también no tenga millones de ramificaciones, si se quiere, porque después ahí lo interesante se embarra un poquito, ¿sí? Si hay muchos procedimientos y muchas ramificaciones, como les decía, pero ahí es complejo incluso de analizar, ¿sí? Pero está muy bueno. Bien, continuamos, ¿sí? Diagrama Ishikawa, ¿sí? ¿Alguien escuchó hablar? ¿Les resulta conocido? ¿Lo utilizaron alguna vez en alguna otra materia? Sí, yo lo conozco.
Bien. conozco. ¿Lo conoces? Ah, justo Sí. sí. ¿Lo Sí. utilicé en algún lado? No. ¿Escuchaste? A ver, ¿se acuerda que yo vengo de articulación? Ujú. Bueno, Cierto. en una materia la vimos, Ok. al diagrama, al del árbol Ok. y el de flujo. Ah, ok. Bien. Son los tres que vimos. Bien. Buenísimo. Un poco lo que es calidad, vieron como hablamos en otras clases, hay mucho de lo que es toda, un poco como en la actualidad, ¿no? Por un lado de lo que es la parte de Estados Unidos con Deming, ¿sí? Y por otro lado lo que es toda la corriente, ¿sí? Oriental, si se quiere, de Japón, ¿sí? Particularmente, un profesor, ¿sí? De allá de Japón, ¿sí? Creó esta herramienta para analizar, ¿sí? Causas de un inconveniente o de inconvenientes que tengan, ¿sí? Empresas, organizaciones, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veía que esas causas, ¿sí? Modificaban la normal, ¿sí? De un proceso. ¿Sí? Se encontraban con que de repente las piezas no son de la longitud preestablecida o definida por ingeniería. Bueno, de ahí lo que se quería conocer era, bueno, qué originaba que las piezas no sean de la longitud, por ejemplo, ¿sí? Predefinida por el cliente, o bien, como el caso acá que figura en la imagen, bajo rendimiento de los estudiantes. Supongamos que, no sé si lo hemos hablado acá, creo que lo hablé en otra comisión, nos llegó hace algunas semanas atrás una especie de encuesta entre docentes que decía que en alguna materia que no me acuerdo cuál es, me parece que química o física, había mucha deserción, ¿sí? de estudiantes o bien una gran cantidad también de estudiantes reprobados. No me acuerdo bien qué asignatura era. Matemática. En Ah, ¿cómo? ambas. En Física y ambas, química física, química. hubo cuestionarios hace poquito. Ah, bueno, un poco para completar, ¿no? Y decía, ¿por qué? Daba algunas preguntas y demás, ¿sí? La idea es un poco relevar, ¿sí? Toda esa información y tratar de encontrar cuáles son las causas que provocan, o que, digamos, si se quiere, eh, traen el inconveniente de que hay muy bajo rendimiento, ¿sí? De los estudiantes. Fíjense, en este caso particularmente que nosotros analizamos, bueno, si nosotros queremos detallar por qué hay bajo rendimiento de los estudiantes, podemos, si se quiere, atribuirlo a grupos, ¿sí? Donde nosotros vamos a englobar ciertas características, ¿sí? En ese grupo para encontrar estas causas, ¿sí? Y acá en el ejemplo particular, como vemos, nosotros podemos decir que el bajo rendimiento de los estudiantes puede estar dado por las instalaciones, por sus familiares o cuestiones familiares. Acá dice padres, un ejemplo apuntado más a cuestiones de primaria, secundaria, ¿sí? Los contenidos, recursos, los docentes, cuestiones relacionadas a los estudiantes, ¿sí? Y probablemente por estas causas, ¿sí? Nosotros vamos a hallar, ¿sí? Cuál es esa causa raíz, ¿sí? Porque otra forma de conocer eh, este esquema, esta herramienta, es el de causa raíz, ¿sí? Que trae este inconveniente, ¿sí? Entonces, fíjense particularmente con el ejemplo. Bueno, nosotros, digamos, relevamos, o la universidad emitió un documento, ¿sí? Donde dice que en esas asignaturas hay una gran cantidad de estudiantes que desaprueban. Bueno, la idea, ¿sí? Es encontrar el porqué para tratar de solucionar ese problema, ¿sí? Si se anotan 100 estudiantes y aprueban 2, ¿sí? Hay algo que no está bien,
¿sí? Porque la normal, piensen que el rendimiento de los estudiantes es una variable normal, ¿sí? Una variable normal, ¿qué quiere decir? Y que en líneas generales no tiene afectaciones, ¿sí? Y que se comporta, ¿sí? Sin, si se quiere, afectación alguna, y que podemos decir que el 70% de los estudiantes generalmente tiene notas entre 6 y 8, supongamos, ¿sí? Después tenés estudiantes que sacan 9 y 10, y tenés algunos estudiantes que se sacan nota de 3, 4, 2, ¿sí? Eso, imagínense la famosa campana de Gauss. En algún momento habrán escuchado hablar en estadística también, ¿sí? Eso, toda variable normal tiende a lo que es la famosa campana de Gauss, donde nosotros vamos a tener concentrada la mayor cantidad de estudiantes en lo que es la media, ¿sí? Entonces, si de repente todos los estudiantes están concentrados en lo que es la parte inferior de la campana y sacan 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, o sea, se aprueban todos, es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque es una variable normal, tiene un comportamiento normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tratar o encontrar la causa raíz, el por qué. Se dice, digamos, o el análisis va a estar en alguno de estos ejes, ¿sí? que un poco ven en la figura. Si nosotros entramos a cada uno de esos ejes, fíjense en lo que es la parte de estudiante. Bueno, podemos decir que los estudiantes llegan tarde, se duermen en clase, hay ausentismo, no estudian, etc. ¿Sí? Esas podrían ser algunas características que motiven, si se quiere, a el bajo rendimiento. Lo mismo con los docentes. Bueno, son poco motivadores, no presentan la documentación, los apuntes a tiempo, toman cosas que no dan, etcétera, podría ser una causa, ¿sí? Recursos, no tienen, como les decía, los apuntes, faltan libros, no tienen acceso a lo que son las herramientas de tecnología y comunicación, la famosa TIC, computadora, etcétera, ¿sí? Internet. Los contenidos, lo que decía, lo mismo, ¿sí? Cuestiones familiares también que pueden afectar, las instalaciones, ¿no? Ustedes van a la facultad, no hay luz, no hay internet, cuestiones que pueden afectar al rendimiento, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión con esta herramienta? Bueno, yo puedo plantear, ¿sí? Distintas causas. Ahora, a lo que me va a ayudar a tratar de subir el rendimiento de los estudiantes es encontrar cuál es la causa raíz. Si yo tiro todos estos datos en un diagrama de espina de pescado, me queda como una herramienta y nada más, ¿sí? Lo que tengo que hacer es encontrar cuál es la causa. Bueno, de repente, si nosotros analizamos toda esta información, por ejemplo, este cuestionario y demás que se repartió, o esta encuesta que se hizo, y empezamos a notar que, supongamos, no sé cuáles fueron los resultados, pero de repente se da que los docentes, los estudiantes y demás contestan que no se dan los contenidos que se tienen que dar, o se toman otros temas, o no tienen la base matemática, por ejemplo, suficiente como para poder cursar esa materia, o bien no bien y demás. Bueno, de ahí nosotros vamos a empezar a tener una idea, ¿sí? Para qué lado va, ¿sí? O por dónde vienen, ¿sí? Las causas que motivan a este inconveniente. Y conociendo esa causa, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de buscar una solución, ¿sí? ¿Para qué? Y bueno, para que a los estudiantes les vaya mejor, ¿sí? En una industria, ¿sí? Se dice que la mayor cantidad de problemas, ¿sí? O defectos o inconvenientes que surgen en una industria, en una organización, en una empresa, en un restaurante, ahí que lo veo a Cristian, en una logística, en cualquier lugar, ¿sí? Está dada por algunos de estas causas, o las famosas 6M, ¿sí? Que ustedes pueden observar y que están como en la parte izquierda, ¿sí? Del gráfico, ¿sí? Y que tienen que ver con la mano de obra, la maquinaria, el medio ambiente o el entorno, las formas, ¿sí? De cómo nosotros realizamos esos análisis o mediciones,
los métodos o los sistemas que se utilizan o se implementan para realizar esa producción, para realizar ese proceso, o los materiales, ¿sí? Nosotros tomamos una línea de producción y después vamos a analizar con algún ejemplo en particular, ¿sí? Pero analizando estas 6M, vamos a descubrir probablemente cuál es la causa raíz que motiva que las piezas se están entregando fuera de término, ¿sí? Nosotros vamos a ir a los materiales, probablemente de materiales no sea, ¿sí? Vamos a ir a las maquinarias y probablemente tampoco. Vamos a ir a la mano de obra y tendremos que analizar si viene por el lado de la logística, si viene por el lado que no se llegan a empaquetar a tiempo. Bueno, vamos a hacer distintos análisis. ¿Cómo nosotros vamos a, básicamente, a transmitir o a trasladar todo esto que observamos en una línea de producción? Con algunas recomendaciones, ¿sí? Básicamente, cómo nosotros vamos a tener toda esta información que nos va a ayudar a completar todo este diagrama, o ya que tiene toda la información completa. Bueno, utilizando, ¿sí?, el brainstorming. El brainstorming o tormenta de ideas, ¿sí?, básicamente está relacionado con reuniones donde básicamente se intercambian distintos conocimientos, distintas ideas y demás, considerando a referentes de todos los sectores involucrados. Bueno, si es mano de obra, o para analizar lo que es la mano de obra, bueno, probablemente voy a tener que tomar, digamos, las opiniones o las sugerencias, ¿sí?, o la información de quien sea el responsable de gestionar la mano de obra, o si esa cantidad de operarios es la adecuada o no. Si es la parte de materiales, bueno, será el responsable de abastecimiento, supongamos, ¿sí? Si es la parte de lo que son los métodos, ¿sí?, seguramente estará alguien de ingeniería, ¿sí? Si es la parte de maquinaria, seguramente estará el responsable o autoridad de mantenimiento, ¿sí?, donde cada uno podrá dar su punto de vista, ¿sí? Eso nos va a permitir relevar toda esa información, tratando de ser lo más específica posible, ¿sí? Piensen que en este tipo de reuniones cada cual va a querer defender su postura, ¿sí?, porque nadie quiere quedar pegado, si se quiere, nadie quiere decir, che, la verdad que sí, yo me equivoqué, o es por culpa mía que estamos entregando fuera de término, ¿sí? Por eso es importante que sea lo más específico posible, ¿sí?, porque de una tormenta de ideas surgen un montón de cuestiones, ¿sí?, al respecto, ¿ok? Bien, avanzamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? No, bien, ¿Están por profe. ahí? ¿Sí? ¿Todo ok? Bien, seguimos. Algunas recomendaciones más. Los famosos 5 por qué. No sé si han escuchado hablar, ¿sí? O se los han mencionado también en otras asignaturas, ¿sí? Preguntarse, ¿sí?, si se quiere, muchas veces, ¿por qué? Se dice que en el quinto por qué nosotros ya no tendríamos más, a partir de ese quinto por qué, ya tendríamos que haber hallado cuál es esa subcausa, ¿sí?, detrás de eso. Fíjense el caso particular, ¿sí? Una característica de calidad. Bueno, ¿por qué se generó la primera escurrida? ¿Sí? Bueno, por la dispersión del material, ¿sí? ¿Por qué estaba mal el material? ¿Sí? Era una pregunta. Bueno, porque la viscosidad no era adecuada. ¿Por qué la viscosidad no era la adecuada? Y porque en lugar de tener X componente tenía Y componente, ¿sí? ¿Por qué en lugar de tener X componente tenía Y componente? Porque personal, ¿sí?, o responsable de lo que es el abastecimiento cometió el error, ¿sí?, de colocar el X en vez del Y. Ok, ya sabemos, fíjense cómo se empieza a aclarar, ¿no? Si nosotros empezamos a observar que alguien cometió el error, particularmente en ese caso, recuerden que todo esto empieza a estar documentado, empezamos a tener
información, la famosa trazabilidad, ¿sí? Piensen si nosotros entregamos una pieza que está fuera de especificación, lo más probable es que el cliente de hallar esa pieza nos devuelva el lote entero. Nosotros lo que vamos a hacer es ver a qué lote pertenece y ya hoy con los sistemas y demás, ingresando un código, digamos, una codificación que nos diga el número de lote, probablemente conozcamos quiénes estaban en el turno, si pasó algo, si hubo alguna cuestión de mantenimiento, si hubo alguna cuestión climática, meteorológica que pudo haber afectado, ¿sí? a lo que es esa producción, si hubo algún inconveniente con la mano de obra, si falló alguna máquina, bueno, etcétera, ¿sí? Fíjense cómo después de ahí, ¿sí? Probablemente nosotros podamos tener la solución, porque si fue que alguien de responsable de abastecimiento cometió el error, ¿sí? de colocar un componente por otro, probablemente sea o una cuestión que estaba quizás un poco disperso o se equivocó, como no podemos equivocar cualquiera, o bien porque quizás no tenía la capacitación correspondiente, ¿sí? Entonces, de acá pueden surgir algunas también salidas. Bueno, si fue por un error, habrá que estar más atento para la próxima, ¿sí? O si fue una cuestión de que no tenía la capacitación correspondiente, bueno, la solución puede ser, hay que capacitar a tal personal o a tal grupo o a tal persona, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de un inconveniente nosotros podemos llegar a encontrar la causa raíz y podemos tomar la decisión adecuada, ¿sí? Por eso la importancia y trata de un poco solucionar ese inconveniente o encontrar las causas, ¿sí? Para, como les decía, evitar que esto vuelva a ocurrir. Piensen que... Es como un desglose de la mejora continua, profe. Exacto, a ver, está todo relacionado, ¿sí? O sea, piensen que en parte tiene que ver, ¿sí? Con el concepto de mejora continua o con el ciclo de Deming también. Todos estos conceptos están todos relacionados entre sí, ¿sí? Ahora, eso es porque vos lo vas haciendo como el árbol de causa, desde el error hacia atrás. Exacto, exacto. Sí, para vos poder implementarlo tiene que haber, si se quiere, un inconveniente o un error o alguna cuestión, una falla, algo a solucionar, ¿sí? Pensá que el objetivo principal es encontrar casualmente esa causa, ¿sí? Por eso, esta herramienta, aparte de diagrama de Ishikawa, diagrama de espina de pescado y demás, se lo conoce como diagrama de causa raíz, ¿sí? Para nosotros encontrar esa causa raíz, probablemente no vamos a ser reincidentes en ese tema, porque bueno, ya por lo menos esa parte la vamos a tener solucionada, ¿sí? Bien, algunas otras recomendaciones, ¿sí? Como les comentaba, de lo que eran los 5 por qué, ver cómo se relacionan entre sí también los distintos sectores, ¿sí? Tratar de un poco de ser ordenados a la hora de entender cuáles son las posibles causas, diferenciar bien entre estas famosas 6M, o por un lado mantenimiento, por otro lado lo que es mano de obra, por otro lado lo que es los materiales y demás, porque después, bueno, va a haber también responsables seguramente asignados a cada sector, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a de dónde venga ese inconveniente, nosotros tendremos que tomar la decisión correspondiente. Bien, hoja de recolección de datos, hoja de control u hoja de verificación. A diario lo conocemos como checklist, ¿sí? Muy utilizado. Lo que surge de acá, ¿sí? Es que hay distintos tipos, ¿sí? Hay distintos tipos, quizás uno a diario, ¿sí? Utiliza mucho este tipo de herramientas. Particularmente la ventaja que nos da, ¿sí? Solemos preguntar, ¿sí? Ventajas o un poco características. Son muy sencillas, cualquiera con una mínima, si se quiere, capacitación, ¿sí? O formación puede utilizar esta herramienta, no es para nada complejo, ¿sí? Nos permite también, después de relevar toda esa información, ¿sí? Hay cierta tendencia en los datos,
Como les decía, al ser tan sencilla, también nos permite utilizar, si se quiere, una de estas herramientas para distintas áreas, ¿sí? Esta herramienta, perdón, para distintas áreas, ¿sí? Y también al nosotros poder haber relevado, ¿sí?, toda esta información a través de, como les decía, el sencillo llenado, ¿sí?, de esta herramienta, vamos a poder tomar alguna decisión o analizar todos esos datos, volcarlos, ¿sí?, en alguna planilla, por ejemplo, y también tomar alguna decisión que nos sirvan para tomar alguna decisión a futuro. Fíjense que seguramente alguno o alguna de ustedes debe tener que hacer o conoce, ¿sí?, checklist de mantenimiento, los de autoelevadores, por ejemplo. Vieron que hay uno diario, otro trimestral, uno anual y demás. Se completan, ¿sí? Bueno, funciona la bocina, funciona la luz trasera, ¿sí?, está el cinturón y demás. Esto se completa a diario. Lo completás, lo completás, lo completás, lo completás, ¿sí? Es fácil. O cuando utilizás, que trabajás en altura, los arnés. Por ejemplo. Lo controlas una vez por semana, por lo menos yo lo que hago así, cuando estoy trabajando, los controlo una vez por semana, porque lo usan a diario los chicos. Entonces, Claro. bueno, lo controlo mayormente los lunes y veo si hubo que no hubo, digamos, que lo utilizaron y quedaron colgando, bueno, ahí sí lo vuelvo a utilizar. Pero si no, es una vez por semana para ver, le chequeas las costuras o que no haya nada raro. Exactamente. Eso te permite a vos analizar rápidamente si hay algo, o podés observar si hay algo que te llama la atención y eventualmente, bueno, che, esto hay que cambiarlo, ¿sí?, esto no sirve más, hay que tirarlo. Como le digo, es algo muy sencillo, pero que es muy útil a la vez, ¿sí? Porque si no se hace, vos no podés tampoco documentar eso. No tenés forma, ¿sí?, de cómo ver si falló una luz. Quizá, en el caso del arnés, yo les ponía el ejemplo del autoelevador, el conductor del autoelevador, por ahí no se fijó si no le funciona la luz, ¿sí?, trasera o la bocina y demás, y quizás resultan ser aspectos importantes a considerar, ¿sí? Cristian. Sí, consulta. Yo creo que hacía un checklist en un restaurante. Ajá, mira. Creo que me decían checklist, no sé si será eso. Sí. Lo que hacía era contabilizar lo que había de mercadería del día lunes, después anotaba los productos que sacaba para utilizar, ¿no? Y después al final del día se hace la resta. Ok. Sí, a ver, ¿y por qué lo hacías eso? Y es para tener un control de la entrada y salida de mercadería. Ok, bueno, es una hoja de recolección de datos, ¿no? Básicamente, vos tomabas toda esa información para controlar, ¿sí?, esto que decía, entrada, salida de mercadería y demás. Alguna función, si se quiere, o por algo alguien implementó ese control, ¿sí? Porque quizás no sé, se perdían, faltaban, sobraba, compraban de más, se vencían, lo que sea, ¿sí? La ventaja particularmente de esta herramienta tan sencilla, un poco como decían antes ustedes, o esto que agregaba vos, Cristian y demás, permite como organizar esa información también, ¿sí? Porque, y bueno, vos de repente, que seguramente todos los días o cada vez que lo hacía lo mismo, digamos, ¿sí? Tomaba ese mismo, o realizaba ese mismo control o llevaba ese control. En realidad eso se encargaba justamente la encargada, pero a veces no podía, me decía, Cristian, ¿lo haces vos? Y me mandaba a hacer. Ok. Ok. Bueno, pero es para un control. Sí, era para un control. O sea, está bien. Entonces, Nosotros lo hacíamos una vez a la semana, cuando hacíamos el cierre, justamente hacíamos el report. Entonces sabíamos cuánto le sacamos de ganancia a los productos, a los servicios y qué otras cosas podríamos implementarlo. Mirá. Más que nada lo íbamos guiando también con las quejas y con la demanda de la gente que nos pedían cosas, ya sea Ok. tratamiento, cremas, perfumes.
Mirá, muy bueno. Bueno, tiene muchos usos, ¿sí? La ventaja particularmente es que, digamos, cualquiera de nosotros sin ninguna capacitación y estudio tan sofisticado y formación tan sofisticada puede armar un checklist. Digo, ustedes, como les decía, ya como futuros profesionales, ya o lo hacen o lo van a hacer, ¿sí? Donde pidan, mira, esto, checklist de proveedores, ¿sí? Que entran a la planta. Mira, tenés que controlar que tenga, no sé, en una obra, ¿sí? Que el camión, ¿sí? Del chofer tenga la BTV, tenga el registro, tenga el casco, tenga esto, tenga lo otro. Se lo da el de seguridad, chequea, pone. Si no tiene algo de eso, y bueno, va a haber algún procedimiento al respecto, ¿no? Si no tiene el casco y no tiene la BTV y no lo van a dejar pasar, digamos, ¿sí? Entonces, pero alguien lo va a controlar. ¿Y después qué hacen con toda esa planilla? Y bueno, él se controla, ¿sí? Cómo fue o la cantidad de repente de proveedores que llegaron a la empresa y no cumplían con, no sé, no traían los elementos de protección personal, no tenían la documentación al día y demás. Bueno, probablemente eso, ¿sí? Trae, sí, si se quiere, como consecuencia que, bueno, cuando se contrata a los proveedores se haga más hincapié en la importancia de los elementos de protección personal, en la importancia de la documentación, etcétera, ¿sí? Por eso es que termina siendo muy, muy útil, ¿sí? Fíjense en el ejemplo del particular, esto es una tabla, ¿sí? Donde se chequea básicamente la producción, ¿sí? Ahí está de lunes a sábado, y lo que se chequean es cuántas piezas, o las piezas, mejor dicho, que sufren defectos. ¿Sí? Hay algunos defectos, la temperatura por encima o por debajo de lo que es la especificación, lo mismo con la longitud, el pulido, el color. ¿Y qué se anota en esa hoja? Bueno, a través de barras, ¿sí? Cuántas piezas hubo cada día de la semana que tuvieron este tipo de inconveniente, ¿sí? Fíjense, uno puede observar el gráfico, puede, digamos, analizarlo y observar que no es únicamente un gráfico que tiene muchos palitos que parece que se figuran, que quedaron contados y nada más, ¿sí? Uno puede hacer algún análisis, ¿sí? Si, por ejemplo, toma incluso varios días de la semana o una muestra más significativa. Recuerden que lo que es ya en calidad y lo que es la estadística, el concepto de muestra es súper importante, ¿sí? Imagínense si ustedes empiezan a observar que existe cierta tendencia que los viernes y los sábados es el día donde hay mayor cantidad de piezas defectuosas, bueno, probablemente debe haber una causa detrás de eso, ¿sí? Entonces, podrían, ¿sí? Implementar alguna de estas herramientas como para tratar de hallar la causa, ¿sí? O fíjense, bueno, de repente hay más cantidad de piezas que se producen con una temperatura superior, ¿sí? a la de la especificación, a que las que salen con temperatura inferior. Fíjense en el total, 26 contra 16. Bueno, ¿por qué salen con más temperatura o se producen con más temperatura que la de la especificación? Bueno, eso en algún punto puede ser una variable de análisis, dependiendo, ¿sí? Siempre de la cantidad de piezas, ¿sí? Y después, obviamente, de la industria, ¿sí? Como les decía, del número de piezas por hora que se fabriquen, ¿sí? Como les digo, no es lo mismo pensar en Toyota, ¿sí? Como alguna vez hablamos, con sus camionetas Hilux, ¿sí? Que se producen acá, que imagínense empezar a observar un montón de camionetas que tienen un montón de fallas, y fallas, y fallas. Y se agarran en la cabeza los japoneses. Digamos. Es imposible que pase eso, ¿sí? Ahora, por ahí una línea de producción, pyme, que como les decía, produce galletitas, ¿sí? Con un baño de chocolate y por ahí el baño sale un poco, con un poco más en una, en otras con un poco menos y demás. Y bueno, por ahí obviamente se trata de productos distintos y el análisis va a ser distinto, ¿sí? Y también las consecuencias van a ser distintas, ¿sí? Entonces va a depender de qué se trate. Acá en este caso particular no sabemos de qué se trata, ¿sí?
pero va a depender de eso. Sí, Cristian. Este checklist se puede unir con el diagrama de Ishikawa, ¿no? También después. Totalmente, totalmente. Esta herramienta, junto con el diagrama de Pareto y demás, son herramientas que se utilizan generalmente en conjunto, ¿sí? Con otro análisis u otra herramienta, ¿sí? Fíjense, si nosotros queremos identificar o identificamos que el defecto es que las piezas se producen con una temperatura superior a la especificación, ese va a ser el defecto, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que seguramente encontrar la causa raíz de ese defecto, ¿está bien? Entonces, ahí utilizamos esta herramienta en conjunto con el diagrama de Ishikawa. Pero piensen que si no tuviésemos esta herramienta de control, en algún punto no carece, ¿sí? de utilidad el diagrama de Ishikawa para este caso particular, ¿no? Por eso es que las empresas controlan, ¿sí? Controlan, ¿sí? Hacen checklist, como les digo, muy básico también en lo que es la puesta, ¿sí? Digamos, en un diagrama, en una planilla y demás, porque generalmente tiene algunas características que también son muy fáciles, ¿sí? de detallar. Entonces, para cualquiera, ¿sí? Que pueda, ¿sí? De repente, que tenga alguna capacitación, ¿sí? Para este tipo de checklist, es sencillo. Yo creo que me pasé algunas, me parece. A ver. Acá, bien. Este es otro ejemplo, ¿sí? Fíjense dónde ya quería pasar y quería mostrar otros ejemplos, porque tengo algunos más. Nosotros acá trajimos 3 ejemplos, ¿sí? Fíjense cómo, por un lado, tenemos herramientas digamos, formas o implementaciones muy sencillas, y después algunas se van complejizando un poco más, ¿sí? Donde quizás ahí se requiere alguna preparación adicional, ¿sí? Estos son 3 ejemplos distintos. Vamos con el primero, que es similar al que vimos, ¿sí? Esta también es una hoja de registros, donde nosotros, a través digamos, contando, ¿sí? De manera muy sencilla y simplificada, empezamos a enumerar, por ejemplo, ciertos defectos. Y es un caso muy similar al que vimos. Y acá también enumeramos, por ejemplo, la cantidad de piezas rechazadas, ¿sí? Fíjense acá, esperen que voy a darle un poquito más de zoom, así lo pueden ver, para quizás quienes no lo tengan ahí a mano, ¿sí? Fíjense el caso del análisis de lo que es el cuadro. Se hace un tipo de los defectos, se registran contando, se hace un conteo. Bueno, acá se da un total de 62 defectos, ¿sí? O 62 piezas defectuosas, ¿sí? Fíjense, a simple vista, nosotros podemos ver o analizar que 26 piezas están incompletas, ¿sí? Por lo cual, de esas 62, casi el 50% de los defectos, ¿sí? Viene por el lado de las piezas incompletas. Eso a nosotros ya nos da una pauta de análisis. ¿Por qué? Porque probablemente, y ahora como vamos a ver en Pareto, nosotros no vamos a poder hacer frente a todos los defectos a la vez, ¿sí? Probablemente vamos a tener que establecer alguna especie de orden, ¿sí? Como para empezar a solucionar los inconvenientes que se nos presentan, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos una muestra, fíjense en este caso particular, dice número total inspeccionado 1525 piezas, ¿sí? Algunos de los defectos que se encontraron, rayones o rayas incompletas, rajaduras, deformaciones, etc., ¿sí? Fíjense cómo hay información, ¿sí? Como la fecha, el nombre del inspector, el número de lote, el número de orden, etcétera, que a nosotros nos va a ayudar, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Que de relevar toda esa información, llegamos a este análisis, básicamente que la mitad de las piezas que son defectuosas, ¿sí? Tienen que ver con defectos o piezas que están incompletas, ¿sí?
¿sí? Y después, otro dato que se releva acá es que existen 42 piezas, ¿sí?, que se rechazaron. ¿Sí? Que se rechazaron, ¿por qué? Porque directamente no cumplían con la tolerancia o con la especificación del cliente. ¿Está bien? Lo que nosotros nos podríamos preguntar al respecto, ¿qué sería? Bueno, 42 piezas rechazadas, ¿es un buen número o un mal número? ¿Qué les parece? Mal, del total. Viendo la cantidad. Viendo la cantidad de 1500. Bien. Habría que ver. Ahí me va gustando, digamos. O sea, dependiendo de la cantidad, ¿no? Obviamente. Si nosotros analizamos estas 42, ¿sí?, respecto a las 1525 piezas, ¿sí?, nos da un total de 2,75, ¿sí?, por ciento de defectuosas, ¿sí? Eso puede ser mucho o poco, dependiendo muchas veces de la producción, del volumen, ¿sí?, de producción, del tipo, ¿sí?, de producto, ¿sí? Como les decía, no es lo mismo. Imagínense una fábrica que produce 1 millón de galletitas por día, que 42 de repente sean defectuosas. Bueno, 42, ¿sí?, en 1 millón, supongamos, si únicamente son las 42 que se rechazaron durante la jornada, seguramente va a representar, ¿sí?, una porción muy chiquita, ¿sí? Por eso dependerá de lo que es las cantidades. Fíjense, como yo les ponía el caso de Toyota de las camionetas. Si hay 42 camionetas rechazadas en 1500, y ahí probablemente vamos a tener un lindo lío, ¿sí? Porque, ¿qué dice Toyota? No quiero ni una. O sea, yo quiero que las 1500, ahí va el término de calidad total, los Six Sigma y demás, ¿sí? Cero defectos. No puede haber una camioneta que al final, cuando nosotros la pongamos en marcha, tenga o cuando la entreguemos al cliente, ¿sí?, tenga un defecto, ¿sí? Entonces, va a depender, ¿sí?, va a depender de qué pieza detrás. Puede ser mucho o poco, y esto también se va a predefinir, ¿sí?, entre los distintos sectores de ingeniería, las gerencias y demás, ¿sí? Sí, Rolando. Sí, pero ahí vos tomando el ejemplo de Toyota, ¿no? Sí. Tenés casos donde las camionetas ya están andando, circulando, y después la misma fábrica, no sé Toyota, pero la Chevrolet en un tiempo sí, llamaba, no sé si el término, llamaba y te daba el número de motor, el número de chasis, y la misma concesionaria te obligaba a que vos vayas porque te revisaban porque tenía un problema en los frenos. Ajá, bien. Pasó todo el proceso, tuvo un cheslick, todo, y más, las camionetas, los autos salieron a la calle. Entonces, Claro. ¿cómo volvés atrás? Claro, Ahí como que hubo todas las herramientas de calidad que utilizó la Chevrolet, ¿no?, como que fallaron. Uh-huh. Sí, lo mismo ocurrió, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás, es lo mismo, ¿eh? Ahí Chevrolet es complejo porque en el caso de una camioneta y quizás eso puede disminuir, por ejemplo, lo que es la eficiencia de frenado o, no sé, un inconveniente de la caja de velocidad y demás, tienen la posibilidad de, si se quiere, volver para atrás, probablemente no ocasione o no traiga graves, ¿sí?, consecuencias, pero no menos importantes, ¿sí? Llama a su cliente, vuelven todo para atrás, llevan las camionetas, debe haber alguna especie de resarcimiento económico o algo, no lo sé, no conozco el caso. Sí conozco el caso de hace 2 años, creo que fue en pandemia, 2020, se dio, no sé si ustedes recuerdan, que hubo 2 o 3 accidentes aéreos, ¿sí?, que se cayeron. 3 aviones Boeing 737, ¿sí?, en Asia, creo que fue, otro no me acuerdo si
Medio Oriente. Bueno, esos 3 aviones que se vinieron abajo, lamentablemente, como ustedes saben, no hay marcha atrás, ¿no? Cuando hay una especie cuando están esos accidentes, lamentablemente, digamos, muere todas las personas, no se encuentra nada, encuentran únicamente después de mucho tiempo las cajas negras y demás. Bueno, requiere mucha investigación, mucha inversión para tratar de dar con eso. ¿Qué habían descubierto? Un poco es el mismo ejemplo que contás vos de Chevrolet. Que había algo, esos aviones eran nuevos, ¿sí? Eran unos modelos nuevos, unas mejoras de estos Boeing 737 que se habían, los famosos MAX, ¿sí? Un modelo nuevo, ¿sí? Que habían descubierto que había un problema con un sistema específico del avión que lo que hacía era como que el avión pierda el rumbo, ¿sí? Y no den un poco como lo que aparecía en la pantalla del radar con el lugar donde efectivamente estaban yendo. Entonces era como que el avión, digamos, se desorientaba y básicamente ocurrían estos trágicos accidentes. ¿Qué tuvo que hacer Boeing, que es el fabricante? Levantó el teléfono, ¿sí? De todas las empresas que eran sus clientes, le dijo, che, a partir de tal día, todos esos aviones quedan en tierra, no vuela ninguno más, ¿sí? Hasta que no demos con justo el error, ¿sí? O el inconveniente que esté provocando eso. Bueno, quedaron todos, obviamente acá pasó lo mismo, Aerolíneas tenía algunos aviones, ¿sí? De estos, quedaron obviamente todo en tierra. La empresa se tuvo que hacer cargo, ¿sí? La empresa, digo, Boeing, ¿sí? De resarcir a sus clientes y demás por todas las problemáticas que le había causado, ¿sí? Pero en muchos casos se termina dando que a partir, o incluso considerando muchos de estos controles de calidad, porque imagínense los controles de calidad que lleva una empresa que fabrica aviones, digamos, o sea, es impresionante todos los estándares y demás que tienen que cumplir. Que termina sucediendo esto, ¿no? Vuelven, ¿sí? para atrás, ¿sí? Dan marcha atrás y en algunos casos incluso se terminan desafectando, ¿sí? No sé cómo habrá quedado el caso de Chevrolet, supongo que deben resarcir a los clientes y demás. Incluso esto llama a tener que modificar los procesos porque no dieron, digamos, incluso haciendo los controles correspondientes, ¿sí? Estos controles, verificaciones y demás, no pudieron, ¿sí? Identificar esto antes que salga, ¿sí? Digamos, a la calle, ¿sí? Antes que la camioneta salga a la calle. Imagínense que pasa mismo con muchos 0 kilómetros, digo, la gente compra autos, los anda, no sé, 20.000, 30.000 kilómetros y de repente salta una luz en el tablero. Y vos decís, el auto 0 kilómetros. Bueno, a medida que se empiezan a utilizar y que se empiezan a rodar, empiezan a surgir distintas fallas que son muchas veces normales, ¿sí? Fíjense el ejemplo número 2, ¿sí? Que tiene que ver con el de hoja de control de ítems defectuosos. Ahí le doy un poquito más de zoom, así lo ven. Bueno, acá se usa una simbología, ¿sí? Fíjense, hay una especie hay símbolos, ¿sí? Con referencias, ¿sí? Donde a través de la utilización de esos símbolos, básicamente, ¿sí? Nosotros nos permite ir completando, ¿sí? De acuerdo a cada uno de esos defectos que se dan de manera más frecuente. Bueno, arañazo, golpe, rebaba, deformación en producción, ¿sí? Distintas variantes de esta hoja de verificación, ¿sí? ¿Qué particularidad se agrega acá? Bueno, fíjense, se agrega las líneas de producción, se agrega, por ejemplo, el operador o quien opera esa máquina, ¿sí? Se agregan las semanas, los turnos, turno mañana, turno tarde, ¿sí? Eso a nosotros nos permite empezar a detallar o tener con más exactitud, ¿sí? De dónde es que salen estos inconvenientes, ¿sí? Lo mismo con el otro ejemplo, la parte derecha superior. Bueno, en este caso son 2 máquinas, ¿sí? Bueno, máquina 1 y máquina 2. A la máquina 1 la opera una persona o la operan 2 personas, ¿sí? Una persona
si se quiere, hace una determinada parte, la otra persona otra determinada parte, ¿sí? Bueno, esto también se releva de lunes a viernes en los turnos y anota. Bueno, estas son variantes, hay un montón más, ¿sí? Y nos ayudan. Alguien tiene que tomar esta información, ¿sí? Y analizarla. Ese es el objetivo principal de estas herramientas, ¿sí? Imagínense si no tuviese esta herramienta y hay alguien que trabaja en producción y tiene que relevar, ¿sí? Defectos. ¿Qué hace? Anota en una planilla y pone hoy, no sé, hoy lunes, arañazo. Al otro día, golpe. Si eso no está bien ordenado, esa información se pierde. Y si se pierde, después no tiene ningún sentido relevarlo. ¿Está bien? La número 3, hoja de... Perdón, profe. Sí, sí, Natalia. El de la filmina anterior, ¿se hace por cada producto eso? Depende, digamos, cuál sea el diseño, ¿sí? O sea, vos podés utilizar esta herramienta, supongamos, para una máquina en particular, ¿sí? O un determinado proceso, o un determinado operario, o un determinado turno, ¿sí? Dependerá de cómo vos la diseñes. Esto lo que tienen estas herramientas, como veíamos al principio, es que son bastante adaptables, ¿sí? Editables, ¿sí? Uno puede, de acuerdo al proceso, realizarla o diseñarla, ¿sí? Dependiendo la complejidad de cómo uno haga este diseño, bueno, vamos a necesitar alguien más capacitado o alguien menos capacitado. De repente, si nosotros tenemos un simple checklist, como decíamos la primera, explicamos al conductor del autoelevador y le decíamos, mira, vos esto tenés que completarlo de manera diaria, de manera mensual, de manera trimestral y anual. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Esto, listo, ya está. Ahora, si de repente esto comienza a complejizarse, aparece una simbología, no solo vamos a necesitar capacitar más a esa persona, sino que después para quien analice, ¿sí? O audite, ¿sí? Esta herramienta o este proceso, también va a tener que tener una capacitación, ¿sí? Al respecto, porque si no van a quedar solo en simbolitos y puntitos y documentos que no van a tener ninguna utilidad. ¿Está bien? Entonces, la ventaja de este tipo de herramienta o de lo que es un checklist o una hoja de control, que nosotros la podemos diseñar, ¿sí? Acorde a la actividad o acorde al proceso. Puede ser más o menos compleja dependiendo la necesidad. Por eso es que se utilizan. Sí, no entendí. Está bueno porque, o sea, depende del resultado que vos te des, sabes qué procedimiento tenés que realizar para evitar que terminen los efectos. Exactamente. Vos pensás que, supongamos que tenés una de estas por semanas, ¿sí? Como la que estamos, la de la parte derecha, ¿sí? De la pantalla, ¿sí? Supongamos que tenés una semanal. Bueno, tenés una semanal, vos vas a saber, ya conocés que tenés 4 en el mes. Una vez que pasa el mes, podés agarrar y podés analizar, observar, ver si hay algún patrón que se repita, ¿sí? Juntarte con personal de producción, juntarte con personal de mantenimiento, si hay algo que ustedes empiezan a observar que hay mucho defecto, o que el operario, ¿sí? O que en la máquina 1 hay muchos defectos tipo de lo que es golpes, supongamos, ¿sí? Muchas piezas salen con golpes, empiezan a observar lo que es de la máquina 1. Bueno, ahí ya tienen un indicio, hay que prestarle más atención a la máquina 1, ¿sí? ¿Por qué hace esto? Claro, o también prestar atención a ver si es el operario el problema. O ver si dentro de lo que es la máquina 1, ahí tenés dos operarios, el operario A y el operario B. Bueno, ¿dónde se da más esto? ¿En el A o en el B? Y repite en el A. ¿Y por qué en el A? Y porque está un poco más desatento, porque es más nuevo, por distintas cuestiones. Bueno, eso nosotros podemos tomar la decisión que quede ahí y que, bueno, aceptar de repente o que no nos afecta esa cantidad de piezas defectuosas, todavía no es para levantar una alerta,
O bien de decir, no, mirá, acá hay que hacer, no sé, un llamado de atención a la persona, o la máquina hay que ajustarla, o hay que hacerle un mantenimiento, ¿sí? Bueno, para eso sirve. Nosotros después tenemos la decisión final si queremos que queden únicamente en planillas, dando vuelta, ¿sí? O bien de, bueno, hacer algo con esto. Bueno, este que ustedes decían, el control de la plataforma, el control de los arneses, el control de los autoelevadores. Bueno, tenemos nosotros la decisión. Si queda ahí, ya la persona me relevó que no le no, el matafuego no tiene carga, el del autoelevador, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí o lo recargo? ¿O no le funciona la luz o el stop? ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí o llamo el mantenimiento? Bueno, la decisión está en que quede en una planilla o en hacer algo. Esto pasa a diario, ¿sí? Entonces, de repente, si nosotros tenemos la planilla, notificamos a la persona responsable, avisamos que no tiene el stop o no le funciona la bocina y demás, y después surgen las cuestiones que surgen, bueno, nosotros al menos, ¿sí? Habremos cumplido con ciertos pasos. Hay cuestiones que muchas veces nos exceden en lo diario, ¿está bien? Pero por eso estas herramientas nos permiten documentar, ¿sí? Toda esta información. Y por último, otra variante, ¿sí? Es la hoja de localización de defectos. Esto también es muy utilizada, ¿sí? Para, de manera gráfica, si se quiere, localizar, ¿sí? Ciertos defectos, ¿sí? Y que también sea más fácil, ¿sí? Poder tomar una decisión al respecto. No sé si en algún momento lo han visto. Generalmente tiene una figura, ¿sí? Una figura que permite, ¿sí? Señalar, ¿sí? O detallar en dónde es que está ese defecto, ¿sí? Esto se da mucho, no sé si en algún momento, oportunidad y demás de alquilar un auto, ¿sí? Se van a Bariloche y alquilan un auto, ¿sí? Bueno, muchas veces le dan una planilla donde uno tiene que anotar, ¿sí? Dónde es que están, si tiene rayones, ¿sí? Si está abollado, ¿sí? Sí. En el Bueno, estacionamiento te generalmente hacen hay. eso. Bueno, ahí está. Cuando vos contratás, por ejemplo, acá cerca de la universidad hay un flaco que Sí. lo que hace es una cochera. Si vos querés Ajá. venir, dejás tu auto, tomás el avión, y cuando volvés el avión, tomás tu vehículo. Él te lo toma Exacto. y hace un checklist, o sea, te mira Ujú. los kilómetros, el estado, y después lo guarda en la cochera. Los kilometrajes y el estado lo toma tanto, los kilometrajes para que el cliente de él se quede seguro que no le usaron el auto. Claro. Y todo lo que es el estado general, que no tenga rayones, nada, es por una cuestión de que si llega a pasar algo, le dice el dueño, no, pero mi auto no está rayado. No, usted firmó un Exacto. conforme donde dice que tiene una rayón en la puerta. Exactamente. Entonces es más fácil. Imagínense, yo te digo, no, la puerta tenía una raya. Bueno, ¿en qué parte de la puerta? O sea, qué sé yo si esta raya estaba o no estaba. Bueno, si uno la marca, de repente es más fácil localizar ese defecto, ¿sí? Entonces es muy útil, ¿sí? Un poco para encontrar de manera gráfica o con una figura dónde se pueden dar este tipo de defectos. O bien, tengo una máquina, bueno, en la máquina, ¿dónde está? ¿Sí? Si lo tengo en forma de corte, ¿sí? Si tengo la imagen en un corte de la máquina, bueno, puedo señalar dónde puede estar ese defecto. Entonces, de repente es más fácil poder solucionar, ¿sí? Bien, como conclusiones, un poco como para, digamos, redondear el tema de lo que es el tipo checklist, nos permite tomar datos, ¿sí? Acá señalamos de manera fiable y estructurada y de fácil análisis. Esas tres características son fundamentales. Es muy sencilla por esto que veníamos hablando. Cualquiera de repente, si la herramienta o si la gráfica es sencilla de interpretar, puede completarlo, ¿sí?
Distinto es en algunos casos particulares, como veíamos anteriormente, donde nosotros decidimos complejizar la herramienta, donde ahí sí, por ahí tenemos como desventaja, ¿sí? Que hay que estar un poco más preparado o hay que capacitar, ¿sí? No es o no nos permite una acción inmediata, un poco por lo que comentamos anteriormente. Bueno, quizás yo tengo descubro, ¿sí? Que existe algún inconveniente, ¿sí? en producción, voy a necesitar, ¿sí? Si descubrí ese defecto, utilizar alguna otra herramienta, ¿sí? Entonces, por eso no me permite una acción inmediata, ¿sí? Yo descubro el defecto, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que encontrar la causa de ese defecto, ¿sí? Nos permite vincularla con cuestiones estadísticas y en esto de transformar toda esta información que nosotros tenemos en datos. ¿Sí? Imagínense, si nosotros empezamos a volcar todo esto que relevamos en planillas, nos va a permitir, ¿sí? Ya empezar a tomarlo como datos en el corto plazo. ¿Sí? Bueno, yo me armo ya una base de datos. Bueno, si de repente vieron la anterior, donde hay una determinada cantidad de efectos, algunos se producen durante o con cierta frecuencia y demás, bueno, eso ya nos da o nos permite, ¿sí? Tomar y empezar a hacer nuestro propio estadístico, ¿sí? Creo que alguien levantó la mano por ahí, no sé si Pablo. No, yo, profe, no, quería acotar algo nada más. No, dale, Pablo, sí. No, que la información que se recolectan en muchas empresas ahora están usando no ahora, sino hace mucho, visión artificial. Entonces, todos esos datos que recolectan van directamente a una base de datos o a una computadora y directamente se toman las decisiones. O sea, no hay gente que recolecte y es en tiempo real. Exacto. Creo que la tendencia es esa, me parece. Sí. Ya de por sí, las propias máquinas, ¿sí? Con un nivel de tecnología importante, disponen de sistemas o software que básicamente van tomando la información en tiempo real, mismo sin ir más lejos, y esto lo hemos hablado, ustedes toman una medición, como les decía, de ruido, y probablemente va registrando registra cada un segundo con una determinada frecuencia de tiempo, y eso permite después traer un software, ustedes lo descarguen y lo analizan, ¿sí? En una máquina ocurre lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que hay ciertas características donde quizás es importante ahí como la mano de obra, ¿sí? En algunos defectos que quizás todavía lo que es la inteligencia artificial no puede reemplazar, ¿sí? Obviamente vieron que en este último tiempo se habla mucho de ciertos puestos de trabajo, la inteligencia artificial, etcétera, pero hay, digamos, algunos procesos, ¿sí? Donde, por lo menos por ahora, ¿sí? Tienen una gran influencia lo que es la mano de obra, ¿está bien? Entonces, bueno, algunas interpretaciones muchas veces, ¿sí? Que la inteligencia artificial no puede hacer. Pero sí es cierto que cada vez más máquinas, y sobre todo estas que tienen un nivel de tecnología de punta, de avanzada, ya registran mucha de esta información en tiempo real y nos permiten hacer todos estos análisis, ¿sí? Quizás volvemos a lo mismo, ¿sí? Cuando uno hace un checklist, ¿sí? Bueno, si tengo que hacer un checklist de algún EPP, quizás no hay una máquina por ahora que lo pueda hacer, ¿sí? Entonces nosotros de repente todavía tenemos que diseñar, ¿sí? Esta hoja de verificación o tipo check, como para empezar a relevar toda esa información. Bueno, en un futuro quizás viene no sé, un arnés, ¿sí? Donde ya pasada determinada, tiene un chip, qué sé yo, que de repente lo podemos conectar a la computadora y nos da características de desgaste, de uso, etcétera, ¿sí? Entonces ahí ya un checklist no tiene más utilidad, ¿sí? Sí, Lorena.
Creo que levantaste la mano, no sé si estás por ahí. Hola, profe. No, yo la había levantado hace rato y quedó la manito ahí. Ah, bueno, ¿querías Me agregar olvidé algo? porque la había... Sí, pero bueno, no sé, no me acuerdo ahora. Ah, ok. No No me saltó la notificación, pero bueno, nada. Bueno, voy a buscar 2 minutos nomás hoy, un vaso de agua y volvemos, ¿sí? Así seguimos avanzando, ¿sí? No se me vayan. Sé que ya son las 8:15. Bueno, profe. ¿Sí? Ya volvemos. La Boli, no había apuro, te pasé simplemente porque me iba a olvidar. Bueno, seguimos. Seguimos para la última parte. Sí, sí, seguimos avanzando un poco más. Ahí. Bien. Estaba bien que en el chat escribieran. Melissa se retiró. Profe, consulta, este slide, el Power,
Yo tengo uno de 42 hojas. Sí, porque yo fui recortando algunas poco por los tiempos. Este tiene 26, sí, saqué yo algunas. La mitad. Sí, Les casi la decía, mitad. No, sí. Menos de la sí, mitad. sí. Por eso les agregué, era lo que les comentaba al principio, les agregué una sección, digamos, que dice apunte segunda parte, donde básicamente algunas fui sacando por una cuestión de poder ir avanzando un poco más, ¿sí? En el original había algunos ejercicios y demás que nosotros usualmente veíamos en gestión de calidad, ¿sí? Que es la otra materia del plan viejo, ¿sí? El plan 2016. Entonces por eso fuimos recortando, ¿sí? Pero es eso nomás. Así que las preguntas van a salir de acá. También eso se los aclaro, como le decía, que es a usted lo que más les preocupa. Bien. ¿Está bien? Bien, bueno, diagrama de Pareto, la última herramienta así que nosotros vemos, también muy útil en producción, junto con diagrama de Ishikawa, algo ustedes comentaban de lo que es árbol de causas, más orientado a lo que es la parte de accidentes, las hojas de verificación o checklist, ¿sí? De lo más utilizado, ¿sí? Un poco de lo que es el diagrama de Pareto responde al famoso principio de 80-20, ¿sí? Algo muy utilizado en diversas actividades, materias, ramas, ¿sí? Incluso situaciones cotidianas, ¿sí? Fíjense un poco la orientación desde el punto de vista de calidad, ¿sí? Tiene que ver o apunta bueno, a lo que es la relación entre las causas y los defectos y los problemas. Bueno, el 20% de las causas generan el 80% de los problemas, de los defectos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que probablemente nosotros en cuanto a cantidad, ¿sí? Vamos a tener una determinada cantidad de inconvenientes, ¿sí? O de defectos, de problemas que van a ser originadas por un grupito, ¿sí? de causas. ¿Sí? Si nosotros lo observamos con un poco el ejemplo anterior, responde a esta relación. ¿Sí? El 20% de los artículos que produce una fábrica generan el 80% de las utilidades o de las ganancias. ¿Sí? Fíjense, hay un montón de fábricas que producen muchos artículos, ¿sí? Y sin embargo hay algunos que son como los estrellas, ¿sí? Esos productos que representan a la mayor cantidad de la facturación, ¿sí? En lo que es comercialización o marketing está también la matriz BCG, que le dicen, un poco hace esta relación, producto estrella, producto vaca y demás, producto interrogante, etcétera. No sé si lo han visto en alguna materia, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿sí? Las empresas, ¿sí? Que pensemos, pongo un ejemplo porque me acuerdo que el año pasado en otra asignatura trajeron el proyecto o el caso Grido. Vieron la de la fábrica de helados, que tiene una línea, ¿sí? De productos importante, tiene muchas variedades, no sé, torta helada, vende también tipo cuarto, vende vasitos, vende almendrado, un montón de productos. Pero la empresa sí tiene algunos, digamos, artículos, algunos productos que son los que le representan la mayor facturación, ¿sí? La mayor de las utilidades, ¿sí? ¿Y por qué deja el resto? Y bueno, lo deja porque probablemente si va una familia a consumir o alguno quiere consumir, no sé, que es tipo, se va a comprar un producto tipo una torta helada, por ejemplo, y de paso, ya que está, se lleva un cuarto de helado, ¿sí? O un vasito, un cucurucho para, no sé, los hijos, las hijas, ¿sí? Entonces, a pesar de que le represente la mayor facturación algunos pocos productos, el resto lo mantiene porque también es importante desde el punto de vista comercial, ¿sí? Con los que son los defectos, ¿sí?
ocurre algo parecido. Probablemente algunos pocos tipos de defectos son los que nosotros veamos que se dan mayor cantidad de veces, ¿sí? Mayor cantidad de problemas, ¿sí? Y es un poco a lo que responde este principio, ¿sí? De este economista italiano, ¿sí? Que un poco lo que decía es que el 80% de la población, ¿sí? Percibía el 20% de los ingresos totales, ¿sí? Y el 20% restante, el 80% de los ingresos. Y es un poco lo que podemos aplicar al día de hoy. Bueno, una gran parte de la población, ¿sí? Es la que va a ganar una determinada cantidad de dinero y un porcentaje más chiquitito, si se quiere, ¿sí? Va a ser la que más gana, ¿sí? Esta famosa distribución de la riqueza, si se quiere. Bueno, viene de acá, es donde surge, perdón, el diagrama o lo que es el análisis de Pareto, ¿sí? Fíjense en lo que es el gráfico, ¿sí? Nosotros podemos observar que un gráfico, un poco el análisis, como decíamos, viene de la utilización de una gráfica. Generalmente esta gráfica va a ser de barras y de una curva, ¿sí? Donde lo que nosotros vamos a hacer es ordenar, ¿sí? Problemas, ¿sí? Fíjense en una empresa determinada, ¿sí? Hablábamos de una empresa que recibe reclamo por parte de los que son los clientes. Bueno, seguramente uno llame porque no le entregaron a tiempo, otro porque el producto no le responde, el otro porque el packaging no era el adecuado. Bueno, va a recibir reclamos, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? Que recibe muchos reclamos, ¿sí? Imagínense empresas de consumo masivo, ¿sí? Donde el cliente tiene la posibilidad de llamar para reclamar, ¿sí? Y probablemente reciba muchos de esos reclamos durante una determinada cantidad de tiempo y algo tenga que hacer con esos reclamos. Seguramente la empresa no tenga los recursos como para poder solucionar todos esos reclamos. La lógica o el principio, ¿sí? de este diagrama es observar cuáles son los que se repiten con mayor frecuencia y ordenarlos de mayor a menor. En el gráfico, Q1 y Q2, ¿sí? Y Q3, Q4 hasta el Q10 representan, si se quiere, distintos inconvenientes, distintos tipos de quejas. Acá el Q1 podría ser, ¿sí? No entregan el producto a tiempo. Q2 podría ser, no entregan con el packaging adecuado. Q3 no funciona el producto. Q4 la manija está rota. Bueno, esta numeración, ¿sí? Representa los tipos de quejas. Y en lo que es el eje Y, ¿sí? El número de quejas quiere decir con un poco la frecuencia, cada cuánto se repiten, o mejor dicho, cuántos representan a la queja 1, cuántos representan a la queja 2, cuántos representan a la queja 3. Dicho de otra manera, ¿sí? Hay 26 personas que llamaron para quejarse, ¿sí? Respecto a la queja o respecto a que no le entregan a tiempo, ¿sí? 20 personas que llamaron para quejarse que no es el packaging adecuado, 15, ¿sí? O 16 que no, la manija estaba rota, etc. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Bueno, va a ordenar un poco todo eso. Acá hay 10, pueden haber más, pueden haber 20, pueden haber la cantidad o tanta cantidad como tipo de queja se releve, ¿sí? Entonces imagínense como un call center que cumple o que en el sector de reclamo de atención al cliente, hoy, con el nivel de información que hay, lo que se va a querer realizar es, bueno, dar una solución a esos clientes. Probablemente no se puedan solucionar todos los inconvenientes. La herramienta lo que nos dice, bueno, trata de jerarquizarlos en orden de importancia. Bueno, de mayor a menor. ¿Cuáles, sí, o cuáles ocurren con mayor frecuencia? Bueno, si nosotros observamos el gráfico, vamos a ver que hay un porcentaje importante, ¿sí? Que está entre Q1 y Q3.
Después, en menor medida, llama a la gente para quejarse por Q4, Q5, hasta Q10. Entonces, esta herramienta nos permite, bueno, ordenarnos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, una vez que nosotros ordenemos un poco todo eso, vamos a descubrir cuáles son las quejas que se dan con mayor frecuencia. Después de esto, como les decía anteriormente, algo vamos a tener que hacer. Y es acá donde entra, ¿sí?, en juego otra herramienta de calidad que puede ser, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa. Bueno, yo ya sé cuál es el defecto Q1. Perfecto. Bueno, ahora quiero encontrar la causa de ese defecto para tomar una decisión, ¿sí? Y todas estas cuestiones van a terminar haciendo a lo que es el sistema, ¿sí? Si nosotros de repente hay un apartado en lo que es la normativa, que es el de satisfacción al cliente, ¿sí? Si no cumplimos con lo que es la satisfacción al cliente, nosotros vamos a tener que demostrar que nuestro sistema, ¿sí?, puede tomar estos reclamos y resolverlos. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos reclamos por parte de los clientes, probablemente nuestro sistema o nuestra producción no sea la adecuada o no sea la que cumpla, ¿sí?, con todas las necesidades de los clientes y nosotros no podamos tener un sistema robusto, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de todas estas herramientas, no solo para conocer defectos, no solo para evitar que esto vuelva a ocurrir, no solo para conocer las áreas donde se da, sino que la utilización y a través de mostrar que utilizamos todas estas herramientas nos permite tomarlo como base, ¿sí?, o como información para nuestro sistema de gestión, ¿sí? Entonces, fundamentalmente con el Pareto nosotros lo que hacemos es priorizar, ¿sí?, inconvenientes. Si tenemos muchas quejas, bueno, le vamos a dar un orden de prioridad. Y esto, como les digo, se utiliza. ¿Por qué? Bueno, en esta figura conocida de lo que es el iceberg, ¿sí?, la parte, si se quiere, que se ve respecto a la que no se ve, responde un poco a todos estos ejemplos, ¿sí?, que ustedes están observando en pantalla. La minoría de los clientes representan la mayoría de las ventas. Eso también es algo muy común. Empresas que ya tienen un número de clientes que compran por volumen o por una cantidad